¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Napoleón Becker, prensa en Obebule, Panamá. Estamos aquí en la comunidad de Polo Nuevo. Como ya todos sabemos, se acercan las elecciones de autoridades tradicionales en la comarca Obebule. En este caso, las elecciones de las autoridades tradicionales de los congresos y caciques por delegado. Como ya todos sabemos, las elecciones se realizarán aquí en la comarca Obebule el día 13 de febrero del presente año. También hemos escogido uno de los candidatos, de tantos candidatos que hay dentro de la comarca Obebule y fuera de la comarca Obebule. Hemos escogido especialmente la comunidad de Polo Nuevo aquí en la región Ñocribo, distrito de Gironday, para charlar un poquito con el candidato de la región Ñocribo como cacique regional, el compañero Crescencio Palacios. Pues vamos ahí a la casa del señor Crescencio Palacios. Ustedes sabrán, su nómina es Seguimos Luchando, papeleta blanco, casilla 1. Pues esa decisión está en la mano del pueblo panameño en sí, del pueblo de la comarca Obebule, donde se escogerán a los caciques locales, caciques regionales y caciques generales. Lo mismo con congresos locales, congresos regionales y congresos generales. Es una de las contiendas más reñidas que se hará aquí en la comarca Obebule. El presidente del congreso tradicional de los delegados o el presidente del cacique general de la comarca Obebule sustituirá a la actual gobernación de cacica Silvia Carrera. Pues a continuación vamos a la casa aquí en Polo Nuevo, donde el señor Crescencio Palacio, para conversar un poquito sobre su propuesta y sus proyecciones si llegara a ser escogido por el pueblo Obebule aquí en la región Ñocribo. Bueno, yo desde joven empecé a participar en la lucha tradicional de nuestro pueblo Obé. De ahí entonces fuimos consecuentes a todos los movimientos que se dio en las diferentes regiones, como el área de Chiriquí, en su momento se llamaba Chiriquí, igual la provincia de Veragua y Boca del Toro. Hoy en día la creación de la ley 10 lo denomina área Boca del Toro Ñocribo, Codri, el área que pertenece a Veragua, y la área Nebri, que pertenece a la provincia de Chiriquí. Después de 10 años de la lucha y más de 20 años, ya vamos para la tercera década de haber creado la ley 10 y cosas que se debe empezar a accionar dentro del área indígena, como lo establece la ley. Eso ha sido imposible, tanto la parte tradicional como la parte administrativa. Esa es la razón por la cual, como hemos sido componentes de esta lucha, de este sacrificio, de estos trayectorias que le costó vida a nuestros antecesores, entonces no se puede dejar a pasar así, como que si nada estuviera pasando. Por lo que nosotros nos postulamos para reivindicar algunas de esas situaciones que debe corregir en el área, como en la parte tradicional. Si nos vamos por la parte administrativa tradicional, casi la gran mayoría del corregimiento nuestro no tiene el jefe inmediato, cuya estructura que debe estar trabajando con los caciques locales, al igual como los voceros de cada una de estas comunidades, para entonces dirigir y coordinar las necesidades que tiene cada una de esas comunidades. Al igual, el Congreso locales y los congresos regionales no ha tenido la secuencia como lo establece la ley. Y es por ello nos motivamos para participar en esta contienda que viene el 13 de febrero, para que nuestro electorado tome decisión por cada dirigente, que deposite esa confianza al que le conviene, que ellos crean que sea la representación genuina de ellos y participativo en nuestra área comarcal. Bueno, ya hemos escuchado un poco sobre esa motivación, esa emoción que pues te lleva a aspirar como candidato de la región Ñocribo. Su lucha pues ha sido bastante arduo desde muy joven. Entonces cuéntanos un poco sobre su proyección, su propuesta como candidato de la región Ñocribo. Sí, definitivamente al ser elegido nos mantendremos constantes en coordinación con la autoridad administrativa
Y dentro de estas coordinaciones necesitamos implementar algunas de las cosas que nuestra gente accionaba antes, como que las medicinas tradicionales, que en efecto el gobierno nacional y las Naciones Unidas ya ha dictado las normas legales, que es una ley que en todas las comunidades se deben practicar y aplicar. Sin embargo, hay quienes todavía no aceptan ese fundamento en la que nosotros más de 500 años hemos convivido con ellos. Igual, la parte cultural, hay que inducir a los muchachos, a los educadores en diferentes escuelas, para que se den cuenta que está en un área muy especial, que su idiosincrasia debe ser respetado, tiene que ser muy diferente al área urbana. Respecto a idioma, a la parte tradicional, los bailes tradicionales, en los últimos décadas hemos escuchado varios censos por parte de algunos medios internacionales que la comarca Nove Buglé en sí, el pueblo Nove y el pueblo Buglé ha ido en decadencia, perdiendo su idioma, su cultura, sus tradiciones. ¿Qué piensa respecto a eso? Precisamente por eso le decía, en la parte cultural es la responsabilidad de la autoridad administrativa y tradicionales de darle seguimiento a todas estas cosas que nuestra gente practicaban, como la gastronomía Nove. Es una comida nutritiva, orgánica, sin contaminación. Eso implementaría una política que nuestra gente retorne hacia ese tipo de alimentación. Igual como dice usted, en tema cultural, nosotros tenemos que empezar a preparar la juventud, la niñez, para que no se pierda esa cultura que tan bonito, tan lindo que nosotros poseemos. Recuerde que un pueblo que pierde una cultura, que pierde su idiosincrasia, deja de existir. Bueno, respecto al tema agrario, hay múltiples temas que aquejan a la comarca Nove Buglé, a la juventud, a nuestros señores mayores, a la niñez también que se aproxima, a la generación que viene. Hay otros temas importantes también como el tema agrario. Hemos escuchado en los últimos años prácticamente el Congreso Regional Ñocribo, actual dirigido por el señor Lorenzo Rodríguez. Es un tema bastante polémico, ¿no? Donde se le da permiso a la gente sobre temas agrarios, se desalojan las personas. La administración pues prácticamente ha sido mala según lo que han dicho la ciudadanía. ¿Qué piensa usted respecto a eso? ¿Hay implementación del tema en cuestiones de ANATI, de temas agrarios? ¿O cómo se trabaja realmente las autoridades tradicionales con las autoridades administrativas? Definitivamente tiene que buscar un mecanismo en la que nuestra gente no cree ese conflicto familiar. La ley no establece en ningún momento que las atribuciones de la autoridad es ver la parte del litigio agrario. Sin embargo, lo han venido haciendo y eso hay que corregir. La ley establece que debe haber una comisión. En la ley original aparece la reforma agraria, hoy en día es ANATE. Tiene que buscar los mecanismos para que esta institución que tiene que ver con la parte agraria norme en las comunidades indígenas, porque de lo contrario esto más adelante va a traer consecuencias graves que no van a poder tolerar nuestra sociedad. Bueno, ya para ir terminando, señor Crescencio Palacio, uno de los candidatos para el Congreso Regional Ñocribo, cuéntanos un poco sobre su opinión personal respecto a la actual gobernación de las autoridades tradicionales, un tema complicado de gobernabilidad. A ver si nos puede orientar un poco a la juventud. Mira, que después de 20 años nosotros no encontramos ningún punto del área Ñocribo donde se pueda reposar informaciones de nuestros dirigentes, de nuestros centrales que participaron en todos estos movimientos, que gracias a ellos se creó la lucha. No hay ningún choza donde pueda decir que estos fueron los señores que motivaron la creación de la ley. Eso no existe. Nosotros estaríamos anuentes a que eso se cumpla en cada uno de los distritos de esta área Ñocribo, para que las generaciones futuras tengan evidencia qué sucedió y qué hay en el presente y para el futuro qué debe haber.
Bueno, estamos aquí en una entrevista exclusiva con uno de los candidatos al cacique regional Ño Crivo, Crescencio Palacio. Bueno, no sé si podría al final mandar un mensaje, ya podría ser en español o en overe, para que su nómina, puede contar su nómina, el color de la nómina y su papeleta, para que el día 13 de febrero la población en general pueda ir a emitir el derecho al sufragio por su candidatura. Ticon overe Hochi Cromo, Zuliare Crescencio Palacio. Tita Hadi Gorere Mue, elección 13 de febrero, creo que cacique regional, creo que lleno era. Yo quisete, otro cuati, cuque cuati, to lo barani uganinde, jek ugande yaka torochi, con ibira gere que tu vidita ni vidi con marcateri. Abogondo, arihambige utote, muñaca tu torogite tibe. Agua ni de no torogite ya abogan toini abogan ni be abogan no torogite ye no era abogan no tirare hamiga ona que dite mue ari torogite ye no era que gobernar bare ni gre ni bito que ni ta no ne mi que utto de hagroge ane mosogroge ane ni morogroge Su casilla, su nómina y eso. Nómina tibe ko seguimos luchando yo Tata tre, roa tre balende no niere. Nita clavore neutore con noi ero mosotre vai qui. Ne wane lei ni vira nique, kuge ni vira nique, drombini ni ane. Nita ko rote biti. Llevo tavo nominative codeganitive. Seguimos luchando. Casilla número 1, antorgate muy. Bueno, esto ha sido entrevista exclusiva con uno de los candidatos de cacique regional Ño Crivo, candidatura especial, ya dijo, su nómina es Seguimos Luchando, papeleta blanco, casilla número 1. Recuerden, población OVE, Google, votar por su candidato favorito, escojan la mejor propuesta y tú tienes derecho a elegir su congreso y su cacique general el día 13 de febrero. Pueblo de la región Ño Crivo y de la comarca OVE Google, ustedes tienen la decisión en la mano de escoger a sus nuevas autoridades tradicionales de delegados este 13 de febrero. Ya hemos conversado con el compañero Crescencio Palacio, uno de los candidatos a cacique regional Ño Crivo, su propuesta, sus proyecciones. La decisión queda en la mano del pueblo Nove Buglé de Ño Crivo. Pues además de eso también ustedes sabrán a qué caciques y congresos locales, regionales y generales emitir su voto el 13 de febrero. Ustedes deben analizar, preguntarse qué proyección, qué propuesta tienen las autoridades tradicionales para resolver los problemas que avecina, que se aproxima dentro de la comarca Nove Buglé. Entre eso el tema de la gobernabilidad, minería, entre otros temas que aqueja o inquieta a nuestra comarca Nove Buglé. Pues también estaremos promoviendo más y conversando más con otros candidatos, tanto de la región Nedrini como de la región Codri, a ver su propuesta, y con el cacique general candidato, y también con el presidente del Congreso General, también sus candidaturas, sus proyecciones. Pues yo soy Napoleón Becker, prensa Nove Buglé, Panamá. Esto es exclusivo con Crescencio Palacio.